Iglesia del Nazareno presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Vamos con sus palmas acá. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Con sus palmas celebrando que tenemos a un Dios de victoria y bendición. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. 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 Qué bendición es llegar al seno de sus hogares a través de la potente señal de Canal 27, el canal que predica la verdad. Agradecemos a Dios por este medio maravilloso que Dios ha levantado en el pueblo de Guatemala, un canal que busca la unidad del cuerpo de Cristo. Hoy queremos con todo gozo, con la gracia, con la autoridad y la misericordia de Dios compartir esta santa palabra. Y queremos hacer una pregunta a usted y pregunta que me hago yo. ¿Sabes qué pide Dios? ¿Lo sabes? ¿Sabes lo que pide Dios? ¿De verdad lo sabes? En un año en que estamos confesando nuestra plena y absoluta confianza en el Dios Todopoderoso, aprender a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida, hoy hemos tomado un pasaje muy corto del profeta Miqueas. Interesante es que la palabra Miqueas, o este nombre, significa ¿quién como Jehová? Vale acá hacer una referencia al hecho de que en el pueblo de Israel, como en todos los pueblos de Dios, siempre se buscaban nombres a tono con lo que los padres querían que aquel siervo de Dios
hiciera en la vida o bien con lo que Dios determinaba para ellos. Cada nombre era escogido con delicadeza. ¿Cuánto debemos cuidar el nombre que ponemos a nuestras hijas y a nuestros hijos? ¿Cuán importante es esto? En el caso del profeta Miqueas, su nombre quiere decir ¿quién como Jehová? Ahora, Miqueas se caracteriza por dos cosas importantes. Número uno, la forma en que condena a los ricos por explotar a los pobres. Y número dos, porque también da una clara predicción del nacimiento del Mesías en Belén. Dos cosas importantes que tiene esta profecía de Miqueas. Pero el pasaje que tomamos está entre el capítulo 6 y 7. Estos dos capítulos contienen la invitación de Dios al arrepentimiento con la natural promesa de salvación. El profeta era oriundo de Moreset de Gad, según el verso 1:14. Su tarea profética lo llevó a cabo en medio de un tiempo dramático para aquella región a causa de las invasiones de Siria sobre el pueblo de Dios. Él profetizó durante los reinados de Jotam, de Acaz y de Ezequías, hechos ocurridos durante los años del 750 al año 687 a.C., antes y después de la toma de Samaria por los asirios. Ahí profetizó Miqueas. También Miqueas, es bueno saberlo, que era contemporáneo de los profetas Amós, Oseas e Isaías. Tomo a estos tres personajes contemporáneos del gran profeta Miqueas porque tienen algo en común que más adelante vamos a ver. Reconozcamos primero que el profeta Miqueas era un varón vigoroso en personalidad, condenó drásticamente la injusticia social, fue un profeta de juicio. Por ello Dios aparece en esta profecía como el juez universal. Abunda en grandes acomodamientos o señalamientos de esta situación de Dios como juez y condenando la injusticia, especialmente sobre los pobres. Ahora bien, el verso 8 del capítulo 6, donde vamos a estar, el verso 8 del capítulo 6 resume de manera maravillosa todo el mensaje que los profetas fueron y dieron contemporáneos a Oseas. Por ejemplo, la práctica de la justicia, un mensaje de Amós. Amar misericordia, el mensaje de Oseas. Caminar humildemente con Dios, Isaías. Y todo esto lo resume el verso 8 del capítulo 6 de Miqueas. Ahora, conociendo parte del misterio y del ministerio de Miqueas, ¿quién como Jehová? Meditemos en los versos del 6 al 8 nada más, del capítulo 6 del profeta Miqueas. Y quiero que hagamos esto a través del tema que bajo la gracia, la misericordia y el favor de Dios queremos exponer delante de todos ustedes. Muestras de nuestra confianza en Dios. ¿Cuáles son las muestras que manifiestan nuestra confianza en Dios? Manifiesto mi confianza en Dios siendo justo. Lo repito, manifiesto mi confianza en Dios siendo justo. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, comienza presentando a ese Dios santo, a ese Dios bueno, en una controversia con su pueblo, en un intercambio de ideas y preguntas delante del pueblo de Dios que hace evidente, muy claro, el trato personal que Dios da a su pueblo y a cada uno de sus hijos. Esa intimidad que Dios establece y quiere seguir estableciendo con el pueblo de Dios, con aquellos que le buscan. Y dice ahí en el verso 3 del capítulo 6, el cual leo, pueblo mío, dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí.
envié delante de ti a Moisés, a Aarón y María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Sabe? Balac le dijo a Balaam, Balac era rey de Moab, y mandó a llamar a Balaam para que maldijera este personaje Balaam al pueblo de Dios. Ahora, leamos bien lo que pasó. ¿Qué hizo que Balac le pidiera a Balaam que maldijera al pueblo de Dios? El pueblo de Dios venía tomando la tierra de Canaán, la tierra que Dios les daba por heredad. Y cuando este personaje, este rey Balac, vio aquella amenaza, mandó a traer a este profeta para que maldijera al pueblo de Dios. Ahora bien, leamos en la palabra de Dios qué le responde Balaam después de consultar a Dios. Y esto lo encontramos en Números 23, 17 al 20. Y dice ahí la palabra de Dios: y vino a él, y aquí que él estaba sentado junto a su holocausto, con él los príncipes de Moab, y dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces Balaam tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. O sea que Balaam se ajustó a la dirección que Dios le estaba dando, a la dirección que el Señor le estaba demandando, y no podía cambiar esos veredictos. Tenía que hacer lo que Dios le decía, aunque esto de ninguna manera le agradó al rey de Moab, Balac. Pero acá nos hace ver que lo que Dios determina, el hombre no lo puede cambiar. Voy a repetir esta frase: lo que Dios determina, el hombre no lo puede cambiar. Dios es santo en su manera de ser, Él es justo, Él es recto en todo su proceder. Y ahora Dios le recuerda por medio de Miqueas a su pueblo todo lo que Él ha hecho, cómo ha llevado a su pueblo, cómo lo ha guiado, cómo lo ha dirigido, y que hasta ahora Dios ha sido fiel y ha sido recto en su palabra y en todos sus hechos. Ahora, Miqueas ha estado acá en todos estos eventos que está viendo en el pueblo de Dios, y conociendo esta verdad poderosa, Miqueas expresa con toda sencillez y nobleza de corazón. Y quiero leer ahora, la Dios habla hoy, en el verso 6 de este capítulo 6 de Miqueas. Y dice: ¿con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto? ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y de mi pecado? Claramente, él sabía que todo esto no lo estaba demandando el Dios Altísimo. El Dios Santo, el Dios Sublime, no estaba pidiendo eso. Y agrega en la segunda parte del verso 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir por partes. Estamos hablando de un Dios justo, y que muestra de mi confianza en Dios es que nosotros, como pueblo de Dios, y este siervo de usted, seamos justos. La palabra justicia en griego se usa dike, y la palabra dike contiene esas costumbres que el pueblo iba acumulando, pero después
se redujo a una sola palabra: ser recto. Es lo recto. Eso quiere decir la palabra dique. Puede también ser una sentencia, una pena, como quien dice, cayó en manos de la justicia, se le aplicó la justicia, al fin le llegó su sábado, dicen algunos. Pero están hablando de este dique que actúa como justa ley, recta ley, que procede en contra de un delito, en contra de una falta. Pero hoy quiero referirme a una palabra aún más abundante y más profunda, siempre con la raíz de dique, y es la palabra dikaiosune. Dikaiosune expresa el carácter recto, el carácter correcto, el carácter íntegro de Dios, que es objetivo, que es imparcial. Por eso se dice que Dios es justo, por su recto trato con el pecado y con el pecador. Ahora bien, su trato, el trato de Dios es inmensamente imparcial, recto, correcto e íntegro en todo lo que Él hace, en su naturaleza misma. Hemos dicho que manifestamos nuestra confianza siendo justos. Debemos ser, usted y yo, varones y mujeres dakaisunes, rectos en toda nuestra manera de proceder, sin quiebres, sin imparcialidades, correctos en toda situación y en toda circunstancia. No podemos hablar de una conducta de vida, ¿cómo lo diría yo?, que se adapta a las circunstancias, que según el lugar o la situación donde estamos, de esa manera vamos a actuar. Una ética ocasional o una ética de la situación, llamémosle una ética situacional. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y al consejo que la palabra de Dios nos da, Dios es uno, inquebrantable, recto, en su modo y en su proceder, en su esencia. Y Él manda que sus hijos y sus hijas actuemos de manera justa, de manera recta, de manera correcta, de manera imparcial, íntegros, dikaiosune, como lo dice el griego. Ahora bien, esto demanda que usted y yo estemos sometidos bajo la voluntad y dirección del Dios Santo, del Dios poderoso, del Dios que nos da su favor, su misericordia para sostenernos en todo camino, en toda situación, para que podamos actuar justamente. Usted me dirá, es muy difícil en estos tiempos. Sí lo es. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, si lo hacemos por nuestras propias energías, capacidades o habilidades. En todo esto demanda que nosotros estemos sometidos bajo la poderosa mano de Dios, sometidos bajo su voluntad, siendo guiados por la gracia, favor y misericordia de Dios. Es algo así, como cuando usted se determina hacer algo. Y cuando usted tiene en sus propósitos y en sus caminos hacer algo, lo primero que hace es prepararse, es decir, requerir de todo aquello que le va a ser necesario en lo que usted tiene que enfrentar. Pongamos un viaje. Usted lo primero que hace es valerse del equipo adecuado, depende a dónde va a ir, si es a pie o lo es en bicicleta, en moto, en carro o en transporte público, yo no lo sé. Pero según el medio de transporte para el lugar donde va a ir, de esa misma manera se prepara. Imaginemos un viaje a un volcán, a hacer alpinismo. Usted lleva los zapatos, los pantalones, la ropa y los requerimientos que usted necesita para todo ese proceso, según un experto guía que le dice todo lo que usted necesita y usted se equipa. Ahora usted busca el equipo necesario. ¿Por qué digo esto? Porque de la misma manera, ser una persona dakaisune, justa, recta, correcta, íntegra, demanda que usted se equipe bajo la gracia, bajo el favor y la misericordia de Dios. Que usted lo busque a Él con recto corazón y le pida a Él ser una mujer y un hombre justo en todo su proceder. El Señor está dispuesto a favorecerle, a ayudarle, a guiarle, para que usted, como dice la bendita palabra de Dios, pueda aprender a hacer el bien, a buscar el juicio,
la rectitud del agraviado. Es decir, como lo dice Isaías en el capítulo 1, versos 17 al 18, que quiero leer. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces, nuestro justo y Dios maravilloso agrega esto en el verso 18 del mismo capítulo 17 de Isaías, en el capítulo 1, y verso 18 dice: venid luego, dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así lo demanda Dios, llamados a ser dikaiosunes, a ser rectos e íntegros en todo nuestro proceder, a ser justos en todas nuestras acciones, sometidos bajo la poderosa mano de Dios, en humillación, sometidos con toda humildad delante de Él, para que la gracia, la bendición y la misericordia de Dios venga sobre nosotros. Ahora bien, dar el recto y apropiado trato a cada uno, a cada persona. Y ese trato apropiado es de acuerdo a sus características o comportamientos. Es decir, la justicia tiene que ver con el comportamiento de las personas. No podemos demandar justicia si nosotros somos injustos. No podemos demandar rectitud y nosotros no hacemos las cosas como a Dios le agradan. Entonces hay pueblo que manifiesta, exige, grita, hace cualquier revolución, apedrea, golpea, arruina edificios, arruina calles, mancha paredes, grita cualquier grosería porque demanda justicia. Pero si examinamos la vida de cada uno de nosotros, cómo nos estamos comportando nosotros en nuestra comunidad, con nuestros semejantes, con las personas que trabajan para nosotros, con aquel que nos lustra los zapatos, con aquella persona que nos hace la limpieza del jardín, ¿qué trato le estamos dando? ¿Estamos siendo nosotros correctos, honestos y justos con él? Pero si salimos a gritar, si salimos a pintar, a lanzar piedras y a hacer cualquier avería, en lugar de humillarnos delante de Dios y antes de demandar justicia de los demás, vernos delante de Dios como en un espejo, para que el Espíritu Santo examine nuestra vida y pruebe nuestros comportamientos. Importante, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla a cada uno, me habla a mí en mi vida. El Señor tiene un trato muy personal conmigo desde hace tiempo. Y sé que bajo la gracia de Dios podemos actuar con rectitud de corazón. Podemos actuar con la gracia, el favor de Dios que nos hace justos. Que nos trata como que si nunca hubiéramos pecado. Como que si nunca hubiéramos hecho el mal. ¿Sabe por qué? Porque delante de nosotros se pone Jesucristo, que es nuestra justicia. Alabado sea Dios. Pero sigamos adelante en este tema. Manifiesto mi confianza en Dios siendo misericordioso. Primeramente dijimos siendo justo. Ahora decimos siendo misericordioso. Y seguimos con el verso 6 del capítulo 6 de Miqueas. La segunda parte de este versículo dice, y amar misericordia. La Dios habla hoy, lo expresa así, que seas fiel y leal. La palabra griega usada para misericordia es eleos. Para ser justo, dikaio. Y usted, un dikaisune. Ahora hablamos de la palabra eleos. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra griega eleos que se usa para misericordioso? Quiere decir manifestación externa de compasión. Eleos es una manifestación externa, es un hecho, es una conducta, es una obra que manifiesta compasión. Es el acto bondadoso de Dios, el acto compasivo de su gracia, que da amor a quien no lo merece. Óigame bien, cuando estamos hablando de la misericordia de Dios, estamos diciendo en este eleos que Dios ama lo que no merece ser amado. Que Dios perdona lo que no merece ser perdonado, que Dios levanta al que no
merece ser levantado, que Dios ayuda al que no se hace meritorio, digámoslo así, a esa ayuda de Dios. Esto es misericordia, amar lo que no puede ser amado o no merece ser amado. Por eso cuando hablamos de la misericordia de Dios, cuando hablamos del eleo de Dios, estamos hablando del extremo amor de Dios. Su misericordia es tan grande, ese acto compasivo de Dios que muestra su bondad, su perdón y su fortaleza para aquel que no es meritorio de ella. Por eso podemos decir con toda seguridad que su misericordia, su eleos, es mayor que su dique. Su amor, su misericordia es mayor que su justicia. De acuerdo a toda la palabra de Dios, podemos decir con toda seguridad lo que hemos anunciado. Su misericordia es mayor que su justicia. Leamos esta bendita palabra. Dice Hebreos 14, vaya conmigo, a Hebreos 4. Vayamos a Hebreos 4, de los versos 15 al 16, y leamos esta bendita palabra. Escuche lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos hace toda una presentación que nos expresa de manera clara el eleos de Dios, su misericordia. Él pagó el precio. Por eso dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, sino uno que dice la palabra, fue según nuestra semejanza, tentado en todo como lo es el ser humano, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo podía pecar, pero no pecó. En toda su grandeza humana, como 100% humano, no pecó. Sin embargo, pasó todo este proceso humano para probarnos que su misericordia y su amor era grande. Y si Él podía hacerlo, nos daba la capacidad a usted y a mí, a sus hijos, a sus hijas, a toda nuestra familia, nos daba la capacidad de poder hacer las cosas como el Señor manda. Por eso, mire qué linda palabra la de Hebreos capítulo 4, verso 16. Escúchela, hágala suya. Dice la palabra: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos al Cristo de gloria, al que pagó en el Calvario por usted y por mí. Usted y yo valemos precio de sangre. Si por la justicia de Dios fuera, si por ese recto proceder, si por ese dikaiosune que llena la vida de nuestro Señor amante, si por eso fuera, todos mereceríamos la muerte y el castigo eterno. Pero a causa de su misericordia, de este eleo del Señor, usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, digámoslo más fácil, usted no necesita que haya a la par suya un apóstol, a la par suya un profeta, una sierva de Dios, un pastor. No lo necesita. Simplemente necesita humillarse delante de Dios. Simplemente necesita saber que usted y yo somos pecadores, apartados de la gracia de Dios, y venir junto a Él, porque Él es misericordia extrema. Él es aquel que perdona lo que no se puede perdonar, que levanta al que no merece ser levantado, que bendice al que no merece ser bendecido. Bueno, cuántas cosas podemos decir del amor de Dios,
Por eso anteriormente dije que su misericordia sobrepasa a su justicia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a Él. Piense un momento cómo está su vida, cómo está procediendo como padre, como madre, como esposa, como esposo, cómo está haciendo como hijo, como hija, qué está confesando con su boca y con sus labios, cómo está conduciendo su vida íntima, ahí donde supuestamente los ojos de nadie lo ven. Pero los ojos de Dios están mientras yo estoy chateando, mientras yo estoy en el internet, mientras yo estoy navegando, mientras estoy haciendo cualquier cosa que supuestamente nadie puede enterarse. Sin embargo, los ojos de Dios están ahí y cuando Él quiere revelar, lo revela, porque nadie puede oponerse a la voluntad santa de Dios. Y Él cuando revela las cosas, ¿sabes por qué las hace? Porque te ama, porque quiere bendecir tu vida, porque quiere fortalecer tu vida, porque quiere arrancarte de este mundo de pecado y de maldad. Bendito sea Dios por su gran misericordia. Estamos conscientes que como pueblo de Dios manifestamos nuestra confianza en Dios siendo misericordiosos. Si el Señor lo ha sido conmigo, si Él ha tenido misericordia para mi vida, para mi ministerio, para mi familia, ¿por qué no la voy a tener yo con los demás? Como Él ha sido conmigo, debo ser con los demás. Es Eleos. Leamos para ver una manifestación de esto en Efesios capítulo 4, verso 2. Dice la palabra en boca del apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Aquí hay elementos, cómo debemos actuar como hijos de Dios. Es un proceso. Es más fácil pedir perdón que perdonar, lo sabemos bien. Quienes hemos ofendido a un ser querido, quienes hemos dañado el corazón de un hijo, de una esposa, de una hija, de un nieto, de una nieta, de una familia, sabemos que es más fácil pedir perdón que perdonar. Para la persona que tiene que perdonar es un proceso, es un acercarse a Dios, es un decirle a Dios, voy a perdonar, voy a hacer lo agradable delante de tus ojos, porque si yo no perdono a los que me ofenden, tampoco Dios me perdonará a mí, dice su palabra en los evangelios. Así que Pablo dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Él es nuestro perdón por su gran misericordia. Y es un pedido del Dios Santo a que nosotros seamos eleos, seamos misericordiosos y podamos perdonar. Ahora usted recuerda cuando hablamos del perdón, cuando se nos relata aquel evento maravilloso, cuando caminaba Jesús con sus apóstoles y se acerca a Pedro y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y de una vez se adelanta en la respuesta y le da el número perfecto, hasta 7 veces. La ley decía 3 veces, pero Pedro fue mucho más allá y dijo, hasta 7 veces. Está hablando de una ofensa recibida en el mismo día. Hasta 7 veces. Jesús se vuelve a él y con todo amor, como le habla a usted y me habla a mí, los ojos del Señor se posan en Pedro y le dice, Pedro, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, le está diciendo a Pedro, el perdón no tiene límites. Perdona, perdona, perdona. Porque quien perdona libera su corazón, porque quien perdona sana su corazón. Claro está que la persona que pide perdón puede ser que no lo merezca, puede ser que esté ya desahuciado, pero la gracia de Dios permanece para siempre y Dios levanta la vida de sus hijos. Debemos aprender a perdonar como un estilo de vida.
Importante lo que la palabra de Dios nos extiende cuando hablamos de su misericordia y cuando hablamos de que nosotros debemos ser misericordiosos. Por eso Pablo lo dice en Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y gracias por el perdón que el Señor nos ha dado. Soy una muestra de ello. Soy el producto del perdón de Dios. Si fuera por la justicia de Dios, hace ratos que el Señor me hubiera borrado del mapa. Hace ratos que estuviera bajo la tierra. Hace ratos que no existiera. Pero por su misericordia, persisto. Ahora bien, esto no me da la licencia de seguir haciendo lo malo, lo perverso y lo malvado, sino apartarme de toda senda de pecado, de toda senda de maldad y caminar rectamente como lo demanda la justicia de Dios. Importante este pedido del Dios Santo, a que seamos eleos, a que podamos perdonar lo que no merece ser perdonado. Los que alcanzamos esa misericordia de Dios, estamos agradecidos con Él, de por vida agradecidos. Cada día de nuestra existencia nos levantamos y le damos la gloria a Dios y le decimos gracias Señor por la vida, gracias Señor por mi familia, gracias Señor por mi trabajo, gracias Señor por este techo, gracias Señor por mi ropa, por mi calzado, gracias Señor por mi familia. Es decir, cuando uno experimenta la misericordia de Dios, vive delante de Él de una manera agradecida. Somos agradecidos delante de Dios y no hay detalle de la vida por el cual no le demos gracias al Dios Santo y Poderoso. Ahora, manifiesto mi confianza en Dios siendo humilde. La tercera cosa que señala el verso 6 del capítulo 6 de Miqueas. Qué importante. Recuerde que la palabra del profeta Miqueas, su nombre quiere decir ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová que es justo? ¿Quién como Jehová que es misericordioso? ¿Y quién como Jehová que nos mostró su humillación y su humildad haciéndose hombre y habitando entre nosotros? En la parte final del verso 6 del capítulo 6 de Miqueas, dice el profeta, y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Hacer justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. La Dios habla hoy, dice esta parte así, y que obedezcas humildemente a tu Dios. Mire cómo lo dice la Dios habla hoy. Y que obedezcas humildemente a tu Dios. Realmente me gusta cómo lo dice la Dios habla hoy. Obedezcas humildemente a tu Dios. Entonces, usted y yo estamos de acuerdo en que manifestamos nuestra confianza en Dios siendo humildes. La palabra griega para humilde es tapeinos, como que usted dijera tapete, tapeinos. Pero esta palabra da a entender en su claro significado griego de aquel que no camina en el suelo, en el piso, en el camino, sino lo hace de manera, perdone el término que voy a usar, porque es el que mejor lo ejemplifica, arrastrado, que no levanta el rostro, que no levanta la cabeza, que va simplemente arrastrándose, avanzando hasta que el Dios Santo lo levanta. Va en humillación. Quien no levanta la cabeza no está viendo a diestra ni a siniestra, solo está viendo al frente. Quien no levanta la cabeza no está viendo qué hace sutano, qué hace mengano, qué hace perenceco, qué hace cangrejo. No está viendo eso. Él está viendo al Cristo resucitado, el tapeinos, aquel que tiene un corazón humilde, pone su mirada en Cristo. Porque no cabe duda que cuando la ponemos en las personas, en los líderes, en los siervos, en los pastores, en los apóstoles o en los profetas, fallamos, somos humanos. Estamos hechos de carne y hueso, pero gloria a Dios que también Dios nos levanta poderosamente. Pero aquel
que tiene este corazón tapeinos, no se levanta del piso, camina de una manera, perdón el término, arrastrado. Eso demanda Dios de nosotros, que caminemos de esa manera delante de Él, que no sintamos el buscar hegemonía, plataformas, lugares de prestigio para llenar nuestro ego, nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra soberbia, sino ser humildes en todas nuestras áreas de la vida, actuar con toda sencillez, con toda nobleza del corazón, conocida, muy conocida es la palabra de Dios que con tanta fuerza se anuncia hoy día. En 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad que le es muy familiar esta palabra de Dios recogida ya en el segundo libro de Crónicas 7:14? Dice, si se humillare, si fueren tapeinos, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice la palabra, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay algo esencial, clave en este versículo: si se humillare mi pueblo. No es solo el hecho de clamar, no solo es el hecho de invocar, no solo es el hecho de doblar rodillas, no solo es el hecho de ayunar, es el hecho de humillarnos delante de Dios y reconocer que no hay Dios más grande que nuestro Dios, que no hay norma de conducta más explícita y mejor que la santa y bendita palabra de Dios. Entonces necesitamos humillarnos delante de Él. Si hablamos un poco del gran rey David, de este personaje que era conforme al corazón de Dios, ese corazón que caracterizaba la vida del salmista David, él lo escribe así en el Salmo 119, 71. Escuche lo que dice el siervo David, Salmo 119, verso 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Puedo decirlo en carne propia, que cuando se revela nuestro pecado, cuando nuestro pecado es evidente, cuando nuestra forma de proceder se abre a la luz, siente uno una tremenda vergüenza, una humillación profunda. Pero bendito sea Dios, que cuando esta humillación nos lleva a los pies de Cristo y buscamos socorro en Él para corregir nuestros caminos. Por eso David lo sabía bien. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandatos, tus decretos y tus mandamientos. Jesucristo, el maestro de maestros, el Dios hecho hombre, el Dios que se humanizó, fue la más clara evidencia, muestra y ejemplo de la humillación. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en esta linda carta del apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 18, dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, el kenosis de Dios en griego, el despojarse de su deidad, de su grandeza, de su poder, de su majestuosidad, de todo lo que Él era, sublime, hermoso, eterno, maravilloso. Se despojó, hizo esa kenosis voluntariamente, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres en todo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero leer nuevamente el verso 8 de Filipenses capítulo 2. Y estando en la condición de hombre, como usted y yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Usted puede ver las fases de la vida de nuestro Señor Jesucristo en toda esta tierra, en todo el tiempo que Él convivió con los seres humanos y con sus 12 apóstoles y con todos sus seguidores. Usted puede ver paso a paso en los evangelios todo el proceso de la vida de Jesús y cómo se humilló hasta lo sumo. Usted sabe cuántas ofensas recibió. Usted sabe que a la hora de su crucifixión, unas horas antes lo abofetearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas y luego le pegaban puntapiés, puñetazos y le preguntaban detrás de sus padres, ¿quién te golpeó? Di quién te golpeó. Y se burlaron, lo escarnecieron, lo hirieron. Sin embargo, Él no abrió su boca. Su humildad, su tapeinos era tanto que aún en la cruz del Calvario, viendo los ultrajes y todo lo que el mundo, aquella gente de aquel tiempo hacía con Él, su palabra salió de su boca para decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba diciendo Cristo Jesús? No saben que están queriendo matar lo que no se puede matar. No saben que están queriendo destruir lo que no se puede destruir. Yo soy Dios y ellos no lo han entendido, no lo han aceptado. Entonces Jesús, con toda la grandeza de su bondad, de su misericordia, de su humildad, puede decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No cabe duda que como pueblo de Dios manifestamos nuestra confianza en Dios siendo humildes, sencillos y nobles, tapeinos. Cuando aprendemos con amor, con paciencia y gozo a soportar el diario convivir. Cuando usted está llena y lleno de la gracia de Dios y esa humildad de Cristo Jesús está plasmada, estampada y afirmada en su corazón. Podemos aprender a convivir con nuestros semejantes. Podemos aprender a convivir con un jefe grotesco, con un jefe iracundo, con un jefe injusto, con un patrón que no da un buen trato. Podemos aprender a convivir con semejantes nuestros que por razones de situaciones especiales pueden estar bajo nuestra autoridad y pueden valerse de ello o pueden valerse de su nobleza para insultarlo, para murmurar de usted, para calumniarlo, para decir cualquier clase de mentira a sus espaldas. Pero cuando la gracia de Dios, a través de esta humildad preciosa, está en su corazón, usted puede convivir y aceptar todas estas situaciones de una manera tranquila, bajo la gracia, bajo el favor y la misericordia de Dios. Porque es una sencillez de corazón, porque es una sencillez que lo llevó a usted y a mí a someternos bajo la autoridad, el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y sometidos bajo esa gracia, bajo esa misericordia del Rey de Gloria, podemos emerger llenos de esta sencillez de corazón para convivir con los demás y convivir cada día sin dejar que nuestro corazón se llene de resentimiento, de amargura, de odio o mucho menos de un espíritu de venganza. Realmente atendemos y comprendemos cuando estamos bajo autoridad, aceptamos la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, respetamos a nuestros superiores, respetamos a nuestros maestros, a nuestros docentes o facilitadores, respetamos al esposo, a la esposa, respetamos a nuestros padres y los honramos. Respetamos a nuestras autoridades eclesiásticas, a nuestros líderes que Dios ha puesto sobre nosotros, porque para eso tenemos que tener un corazón noble, sencillo, sometido bajo la autoridad de Dios. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 14, verso 11. Dice el Evangelio de Lucas 14, 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es un estilo de vida en el que, porque aprendemos a someternos con gratitud y gozo al Señor, también aprendemos a someternos debajo de los hombres y de toda autoridad que Él quiera poner encima de nosotros.
Santiago dice en el verso 4, en el capítulo 4, verso 10. Santiago dice en su carta, en el capítulo 4, verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si nosotros vivimos humillados delante de la presencia de Dios, Él sabrá el momento en que nos levante. Él sabrá el momento en que te dé el lugar que debes estar. Pero lo hace Él. No lo buscamos nosotros, no nos lo propiciamos nosotros, sino dejamos que la gracia de Dios obre en nosotros. Me gusta cómo lo dice en su primera carta el apóstol Pedro. En su primera carta, capítulo 5, verso 6, el apóstol Pedro lo escribe de esta manera bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Humillaos pues, repito, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este es el camino a seguir. Primero nos rendimos a Cristo, nos sometemos delante de su autoridad, de su gracia, de su misericordia y aprendemos a caminar la ruta del sometimiento obediente y gozoso, para que cuando sea el tiempo del Señor, Él nos exalte, como dice su palabra. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en el cairo de Dios, cuando fuera el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro, no según nuestros criterios, no según nuestros deseos, no según nuestros intereses o nuestras conveniencias, es en el tiempo de Dios. Hoy estamos en un tiempo muy especial en que Dios está llamando a su iglesia a humillarse delante de Él, en que Dios está llamando a todo ser humano a que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo oportuno. Vivimos tiempos muy difíciles en medio de una pandemia, en medio de esta situación, en medio de tantas incertidumbres, en medio a veces de falta de trabajo, en medio de una fuente de provisión y además de eso enfermos con achaques físicos en nuestro cuerpo. Vivimos situaciones difíciles, pero Dios es el mismo. Dios está en el mismo lugar. Y ahí, desde ahí, el Cristo de gloria tiene sus manos extendidas de amor para mostrarnos su bondad. Porque hemos dicho a través de lo que hemos hablado, a través de estos cortos versículos del capítulo 6 del profeta Miqueas, hemos ayudado a plantear el tema muestras de nuestra confianza en Dios, y tomando el verso 6, que fue el que más exprimimos, hemos señalado tres muestras de nuestra confianza en Dios. Ser justos, dikaiosunes. Ser misericordiosos, eleos, y ser humilde, tapeinos. Tres características maravillosas que muestran que usted y yo confiamos en Dios. Y para confiar en Dios la muestra es que caminamos justamente, rectamente, correctamente, íntegramente. Muestra es que somos misericordiosos y perdonamos lo que no se puede perdonar y mantenemos una buena relación con nuestro prójimo, no importando cómo él proceda con nosotros. Pero además nos humillamos delante de Dios y delante de los seres humanos, porque buscamos exaltar y glorificar el santo nombre de Dios. Cuando pensamos en todo esto, en la grandeza, la misericordia y la bondad de Dios a través de Jesucristo, usted y yo nos preguntamos en este presente siglo, en el año 2021, ¿dónde está mi confianza? ¿Cómo estoy mostrando mi confianza en Dios delante de los hombres? Y Miqueas 6:6 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo. ¿Y qué pide Jehová Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hoy es un buen día. A través de Canal 27, este canal que predica la verdad, este canal que unifica el cuerpo de Cristo, este canal que te lleva la palabra de vida, la palabra de esperanza, la palabra de libertad, la palabra de salvación. Qué hermoso es que ahí donde estás
en tu casa, en el camino, en la sala, en el dormitorio, podamos decirle: Jesús, necesito de tu gracia, necesito tu amor, necesito, Señor, que vengas a mí y me justifiques. Señor, tu misericordia es grande y esa misericordia puede venir a mí y puedes perdonar todo mi negro pecado. Toda mi vida de maldad puede ser perdonada por tu misericordia, por tu bondad. Y me puedes tratar como una mujer o como un hombre justo delante de tu presencia. Señor, hoy me humillo delante de ti. Hoy, Señor, acudo a ti. Perdona mi maldad, perdona mi pecado, perdona mi pasado, perdona todas aquellas cosas que he hecho desagradables delante de ti. Y cúbreme con tu perdón, cúbreme con tu misericordia. Este es un buen día, hazlo. El Señor está contigo, el Señor levanta tu vida, el Señor levanta tu matrimonio, el Señor levanta tu familia, el Señor levanta tu trabajo, el Señor levanta tu negocio, el Señor levanta tu empresa. El Señor es grande, bueno y misericordioso. Haz tu decisión por Cristo, recíbelo en tu corazón y Él cambiará la historia de tu vida. Vamos a orar para darle gracias al Dios Santo, bueno y poderoso. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias, Señor, porque podemos a través de tu palabra confesar que tú eres bueno, en gran manera bueno. Confesar que tu mano de amor no se ha cortado, que tus manos de amor aún están extendidas para llevar el perdón que el pueblo necesita. Oramos por este amigo, por esta amiga, por este hermano, por esta hermana, que sus fuerzas han decaído, que su relación contigo ha sido olvidada, que han caído en un foso de desesperación, de soledad, de tristeza, que sienten que no valen nada, que sienten que no le importa a nadie su vida. El Señor le está diciendo que esa vida le importa a Cristo Jesús y que esa vida tiene un propósito de Dios y que esa vida Dios la quiere levantar con su mano poderosa. Solo humillémonos bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos levante con su misericordia y con su perdón y nos dé una vida nueva. Bendita sea tu iglesia, benditos tus hijos y tus hijas, bendito sea todo el pueblo de Dios, bendita las siervas y siervos de Dios, bendita las familias, bendita sea Guatemala, bendita sea nuestra patria, bendito sea nuestro gobierno. Permite, oh Dios, que actuemos con toda justicia, con toda misericordia y con toda humildad. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Recibe la alabanza de tu iglesia. Recibe nuestro cántico, Señor, que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Vamos, iglesia, levanta tus manos, levanta tu voz y exalta al Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como el Cordero y el León que en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba, Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Su creación, cada pueblo y nación canta.
Señor, tú eres nuestro Adonai, exaltado seas. Reconocemos tu grandeza que sobrepasa todo entendimiento, y hoy rendimos nuestro corazón para exaltarte y darte gratitud y adoración. Alaba, Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba, Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación. Alaba, Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba, Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación cante. Oh sí, Señor, te adoramos. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia del Nazareno. Damos gloria a Dios por su palabra.